para poder iniciar con la conferencia. Ingeniero Roberto. Hola, ¿me Lo escuchan? escuchamos. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, Bienvenido y que tenga una buena tarde. ingeniero, ingeniero Bolívar, muchas gracias por la presentación. También gracias a todos ustedes por la presencia en este webinar, un tema que creo que es bien relevante e importante para todos nosotros. También a los organizadores de ACAIR que se han encargado de fomentar esta temática, al ingeniero Ernesto Porras que nos va a acompañar. Yo les voy a pedir que me disculpen un poco el tema de la voz y de pronto los que me conocen saben que normalmente tengo una dinámica bastante rápida, pero esta vez tengo algunos pequeños inconvenientes y lo voy a hacer de manera más pausada. Entonces les agradezco la consideración. Durante... ¿Qué? Listo. Durante toda la charla les voy a hacer un poco de énfasis en lo que va a ser la segunda parte de la temática referente a coronavirus. Es importante porque el ingeniero Ernesto Porra que nos acompaña va a ser quien la va a dictar y creemos que es el complemento ideal para esta primera charla. Les quiero hablar un poco acerca de lo que es el capítulo de calidad del interior y cómo está conformado. Tenemos, puedo decir que un excelente grupo de trabajo, no solamente, y no lo digo desde el punto de vista de conocimiento, que técnicamente son muy fuertes, sino además creo que hay gente muy comprometida con la temática. Asimismo, los invito a todos los que quieran participar del capítulo y todas las actividades que nosotros venimos realizando constantemente, que simplemente se pueden comunicar en ACAIRE, porque tenemos una serie de proyectos en los cuales pueden estar involucrados sin ninguna duda. Lo importante aquí, lo único que queremos es algo de pasión por el tema, obviamente, y el compromiso, porque en realidad que esto quita bastante tiempo. Pero bueno, cuando se hace con la pasión y el cariño no representa nada. Esta conformación del capítulo de calidad interior va de la mano con la del Consejo Iberoamericano de Calidad Interior, de la cual también tengo oportunidad de ser vicepresidente. Tenemos políticas parecidas, tenemos lineamientos muy similares. Acá tenemos como vicepresidente al ingeniero Ernesto que nos acompaña, la ingeniera Adis como secretaria general, el ingeniero Daniel Tello que es el director académico, el ingeniero César Ruiz, director ejecutivo, se encarga de todo el tema de relacionamiento, y el ingeniero José Naranjo que es el director técnico. Todos tenemos un compromiso muy fuerte, pero además unas funciones bien detalladas, las cuales lo que nos conlleva a una serie de proyectos que hemos estado realizando, como es la prenorma colombiana de calidad de aire interior. Y aquí tengo que hacer un poco un paréntesis porque el REXI, que es el reglamento técnico de instalaciones en edificaciones, toda la parte térmica, ese reglamento que viene, que va a ser ley, o sea, carácter obligatorio, hay una altísima probabilidad que ese trabajo de la prenorma colombiana de calidad de aire interior y de la norma iberoamericana de calidad de aire interior fue la base fundamental para meter la temática en el Brexit, así que creo que viene muchos vientos buenos y positivos y en la dirección correcta con respecto a la temática. Hemos realizado seminarios internacionales de climatización de ambientes hospitalarios en las principales ciudades de Colombia, en Cartagena, en Cali, en Medellín, en Bogotá, pues hemos logrado participantes no solamente de Colombia, participantes de Panamá, Costa Rica, ha llegado mucha gente de Perú, ha llegado gente de Paraguay, ha llegado gente de Venezuela, de México a esos seminarios. En total, en 4 seminarios hemos conseguido más de 248 participantes. Hemos hecho cursos de climatización de ambientes hospitalarios también con muy buena acogida, cual pronto también sacaremos.
charlas de calidad del interior y de climatización de ambientes hospitalarios por toda Colombia, Pereira, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, bueno, etcétera, etcétera. Trabajamos la prenorma colombiana de climatización de ambientes hospitalarios. Yo creo que ha sido un trabajo muy, muy, muy bonito, un trabajo muy completo. Para realizar esa prenorma tomamos como referencia tanto los estándares ASHRAE, obviamente, como la norma UN española, la UNI italiana, el código inglés, la DIN alemana, bueno, en fin, creo que es un muy, muy buen compendio y ahora les estaré comentando un poquito más sobre el tema. La 4445, la resolución, que es ley de carácter obligatorio del Ministerio de Salud, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la actualización y como base para esa resolución tomamos nuestra prenorma colombiana de ambientes hospitalarios, de climatización de ambientes hospitalarios. Así que han sido unos pasos gigantes. Creo que desde que el capítulo se creó, no solamente ha tenido esos pasos gigantes, sino que lo que se vislumbra tiene una fuerza pues inmensa. No solamente lo digo por lo que nos comentan aquí a nivel local, en Colombia, a través de ACAIRE, que en todo momento respalda todas estas gestiones, hemos conseguido logros muy, muy importantes que en otros países, incluso europeos, han costado muchísimo más tiempo. ¿Qué esperamos? Esperamos la certificación de técnicos ingenieros en calidad de aire interior en un futuro no muy lejano. Todos los edificios terciarios, cuando hablo de edificios terciarios, hablo de hoteles, centros comerciales, hablo de oficinas. Todos estos edificios terciarios van a tener que tener una certificación de calidad de aire interior, una conformidad de calidad de aire interior. Y para eso tienen que haber técnicos que son los encargados de realizar todas las mediciones en los diferentes recintos, pero también van a haber ingenieros certificados. La única forma de darle validez a eso, el ingeniero se encarga de la estrategia, obviamente diseñar la estrategia de muestreo y toma, y además de las recomendaciones pertinentes. Y se encargaría también de firmar como tal la conformidad para la empresa que solicite el servicio. Esto se le va a exigir la validación de esto anualmente a la empresa. Entonces, fíjense que se vislumbran cosas muy, muy buenas y positivas en la temática y sobre todo lo que queremos en ACAIRE es la generación de empleo, la dignificación de este. Vamos por muy buen camino. Con respecto al curso de climatización de ambientes hospitalarios, lo vamos a preparar para el segundo semestre, pero sabemos que nuestro amigo COVID o nuestro amigo coronavirus no nos está ayudando mucho, pero va a ser un curso muy completo. La opción, aquí no está, de un diplomado de calidad de aire interior con un enfoque de ambientes hospitalarios, donde un curso de diseño muy, muy bien completo y la temática bien, bien relacionada. Algo muy importante que quiero que sepan es que así como hicimos la norma iberoamericana, que ya es norma, pasó por todas las etapas de evaluación, verificación, consulta pública, todo esto que hicimos con la norma iberoamericana y que nos costó casi 2 años y medio, 3 años, para conseguir la legalidad de esta como tal. Bueno, actualmente estamos trabajando en una norma iberoamericana de climatización de ambientes hospitalarios que va a ser muy completa. Les puedo anticipar que ya tenemos unos 4 meses de trabajo y va a tener 4 partes, las cuales van a ser la primera, que es la de diseño, la segunda, que es la de instalación y puesta en marcha, una tercera, que es de validación y cualificación de todas las áreas de ambientes hospitalarios, y una última que sería operación y mantenimiento. Entonces, fíjense que va a ser primero un compendio excelente, muy bien realizado, preparado. Aquí tenemos la participación, pues tengo la fortuna o la dicha que con el presidente de Calidad Interior de España, con Paulino, los dos vamos a participar en las 4, en la realización de las 4, pero vamos a tener invitados de Portugal, vamos a tener invitados de Chile, Colombia, Argentina, de México, de Brasil. Bueno, va a ser un trabajo muy, 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 muy interesante, así como los que conocen ya la norma iberoamericana, que muy pronto, o no sé si Bolívar quiere hacer algún comentario
al respecto creo que ya está para venta. Bueno, para darle inicio vamos a comentar que quiero hacer un enfoque de esta presentación con respecto a nuestro famoso coronavirus. Nosotros, como ustedes saben, sacamos un comunicado como capítulo de aire interior de acá aire, sacamos un comunicado con unas recomendaciones a las clínicas y a los hospitales, lo cual lleva una serie de pautas, las cuales vamos a analizar un poco en detalle el porqué de estos valores. Quiero hacer claridad en algo y el grupo de ingenieros o técnicos que estén acá. Yo siempre soy un poquito reacio con los diseños tradicionales, porque es que el ingeniero normalmente nos acostumbramos o nos mal acostumbramos a que cuando vamos a diseñar algo, simplemente es la UCI, ¿qué temperatura? Oh, una 22, 23, 24 grados centígrados. ¿Y por qué? Ya ahí es donde, como decimos nosotros, comienzan los problemas. Pues la humedad relativa, 40, 60%. Sí, pero ¿por qué? No sabemos o conocemos los valores muy bien, pero en realidad el desarrollo de lo mismo es la importancia. ¿Y por qué les digo esto? Porque afortunadamente he tenido mucha experiencia en temas de hospitales y nunca lo que uno diseña, o sea, no es el mundo ideal, y mucho menos cuando vas a hacer remodelaciones en hospitales existentes. Entonces, la única manera de solucionar una serie de problemas que a ustedes se les van a presentar, sea nuevo, créanmelo, o una remodelación, la única manera de nosotros poder afrontar esos desafíos es teniendo el conocimiento base, el origen, no solamente ese valor. Yo sepa que la humedad tiene que ser tanto, pero es por la pervivencia de los microorganismos. Entonces, eso por citar un ejemplo. Hoy lo que quiero es llegar allá, a esa profundidad, teniendo en cuenta que la segunda parte, el ingeniero Ernesto Porra se va a encargar de entrar mucho más en detalle sobre ya la parte de diseño como tal. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es la infección nosocomial? La infección nosocomial, según la Organización Mundial de la Salud, es una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección. Esta es la definición de la OMS. Obviamente a mí me gusta dar un ejemplos que son mucho más sencillos y que viene muy bien al caso de nosotros. Algunos de ustedes, imagínense, están jugando un partido de fútbol, un partido de básquetbol, saltaron, cayeron mal y se les presentó un esguince de tobillo. Bueno, los cogen, los compañeros, lo montan al auto, lo llevan a la clínica, lo llevan al hospital, cuando le están haciendo los exámenes, hacen todo el procedimiento y esa persona adquiere ahí un coronavirus. Llega, obviamente, referenciado por un E15, pero termina adquiriendo otra enfermedad, como estamos hablando de coronavirus en este caso, lo colocamos como ejemplo. Entonces, eso es lo que es una infección nosocomial y eso en realidad es parte del origen o la fundamentación de los sistemas de climatización en ambientes hospitalarios. Lo primero entonces que tenemos que entender es cuáles son los mecanismos de transmisión. Y aquí hago un enfoque y lo voy a explicar de manera contundente, es con el coronavirus. Tenemos 5, básicamente, mecanismos. Después de esto pueden haber otros subgrupos, pero para mayor claridad, y pienso que para darle una mejor forma con estos 5, se puede tener toda la claridad del tema. Tenemos como mecanismo de transmisión contacto directo, indirecto, de gotas, núcleos goticulares y multimodal. Vean, yo le digo por qué para mí es bien importante esto. Si nosotros no sabemos cómo operan los mecanismos de transmisión, no podemos controlarlos. Y básicamente nosotros lo que necesitamos son barreras, en el caso del coronavirus, que definamos muy bien cómo se presentan estos mecanismos y cómo podemos controlarlos. Esas medidas de seguridad dependen mucho de esto. Entonces comencemos a explicar el del contacto directo.
En realidad, el contacto directo es bien sencillo. Se reúnen dos amigos, se dan la mano, alguno está infectado, se lo pasa al otro, este se lleva la mano, boca, nariz, ojo, y casi que automáticamente, obviamente dependiendo del sistema inmunitario de la otra persona o de la persona que se va a pasar la mano a través de los ojos o boca, como sea, puede generar una infección en él de manera directa. Esto es lo que llamamos el contacto directo. El contacto indirecto, pues, es con objetos inanimados, por ejemplo, una mesa, una silla o simplemente la perilla de una puerta. Esta persona se encuentra infectada, tiene en sus manos algunas agresiones, toca la puerta cuando la va a abrir, pues el compañero de trabajo que viene atrás de él también toca la perilla, hace el giro para abrir la puerta y automáticamente ya tiene el virus en su mano. Luego pasa la mano por alguna de las zonas donde puede infectar y obviamente ya puede adquirir esta infección. Y hay uno tercera, que es el de gotas, que es famoso porque ahora que ustedes estaban viendo el tema del coronavirus, les decían, oigan, ustedes tienen que quedarse a 1 metro, ustedes máximo 1 metro. Bueno, aquí vamos a hacer un análisis un poquito más concienzudo, como digo yo, del tema porque es más delicado. Pero antes, lo que les quiero aclarar es, aunque aquí hay un pequeñito error, y no es que hay un pequeñito error, sino que ya les explico, se consideran gotas cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, esa segregación que nosotros emitimos, se consideran gotas cuando estas son mayores de 5 micras, estoy hablando de tamaño. Entonces, si son mayores de 5 micras, aunque cuando lean artículos, yo me he leído todos los que ustedes quieran, ahí dice unos que dicen que 5, otros que 10, hace unos 10 años decían que 20 micras ya eran gotas. Hoy en día está estandarizado entre 5 y 10, pero se utiliza más 5 micras en adelante, se consideran gotas. Ahora, la tabla que vemos arriba, nos damos cuenta. ¿Cuáles son las 3 actividades principales que tenemos nosotros? Son hablar, toser y estornudar, ¿cierto? Pero se dan cuenta que cuando hablamos, miren cuánto el número de partículas que generamos no es tan alto. Más sin embargo, cuando estornudamos, generamos muchísima mayor cantidad de partículas. Cuando tosemos tenemos puntos intermedios. Entonces esta tabla lo que les sirve a ustedes para referencia es que no es lo mismo en la generación de partículas y por ende el riesgo que podemos tener a la hora de hablar, toser y estornudar. No quiere decir que no se pueda presentar con ninguno. Lo importante de esto es que ese tercer mecanismo es con las gotas. Eso quiere decir que estas partículas tengan de 5 micras en adelante. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede cuando tienen más de 5 micras y se consideran gotas? Sencillo, estas por el peso, por su tamaño, caen de manera relativamente fácil por gravedad. Esa teoría que ustedes escuchan normalmente de 1 metro es en realidad bien antigua y no entiendo por qué la están revalidando, porque los últimos estudios, en los 6, 7 años finales, hablan de que el radio que se tiene que tener es 1.8 metros para darle seguridad al tema, por gotas. ¿Listo? Entonces, es importante conocer estas tres. Ahora, sin hablar de nombres, cuando ustedes se dan cuenta, en estos 3 primeros mecanismos, y recordemos, directo y gota, en estos 3 primeros mecanismos hay asociaciones que han recomendado lo siguiente: el tapabocas, las gafas y una distancia de 1 metro, que sabemos que ni siquiera es 1 metro, sino que es 1,80. ¿Esos 3 primeros mecanismos se pueden controlar con esas recomendaciones? Sí. Ahí, hasta ahí, no hay ningún inconveniente. El problema radica en el cuarto mecanismo, que son los núcleos goticulares. Ojo con lo que les quiero explicar aquí. Los núcleos goticulares tienen dos componentes. Uno es que cuando nosotros, por ejemplo, estornudamos, hay partículas que son menores de 5 micras. Y esas partículas menores de 5 micras tienen la capacidad, ojo, tienen la capacidad de quedar suspendidas en el aire. Y cuando le digo que tienen la capacidad de quedar suspendidas en el aire es que puede ser, hay estudios que hablan desde 30 minutos, 1 hora, hasta 9 horas. O sea, esto
En realidad la variedad de estudios es un poco amplia, pero se ha demostrado contundentemente que estas partículas menores de 5 micras pueden quedar en suspensión en el aire y por un tiempo considerable. ¿Qué es clave? Bueno, que no solamente están las partículas que nosotros generamos menores de 5 micras, sino que además hay unas que son mayores de 5 micras, pueden tener 6, 7, 8 micras, 10 micras, 11, etcétera, que por un tema muy sencillo que se llama evaporación superficial, pueden cambiar su tamaño y llegar a ser núcleos goticulares, o sea, menores de 5 micras. ¿Qué quiere decir esto claramente? Quiere decir, bueno, que además que segregamos algunas que ya pueden quedar en suspensión, también hay gotas que pueden terminar siendo núcleos goticulares y quedar en suspensión. El tema es este que estamos viendo aquí o que les estoy mostrando. Si nosotros estornudamos y quedan esas gotas en suspensión, además de que hay gente que puede estar pasando, si es una zona de tránsito, y la puede aspirar de manera directa, porque está a nivel de la nariz o muy cercano, pero también sucede esto que puede llegar al sistema de retorno de nuestra climatizadora y obviamente vamos a enviar este virus a todos esos recintos que tengan comunicación directa o que tengan en común nuestra climatizadora, porque obviamente además tenemos un retorno común. Eso es un problema bastante grande y más adelante vamos a ver en unos estudios y en unos artículos muy sencillos, vamos a ver que la posibilidad de esto y cómo se presenta directamente con el coronavirus. Ahora, el quinto mecanismo, que es el multimodal, que como su nombre lo dice, simplemente es que se puede presentar la combinación de los anteriores, pero digamos que el más probable es el que estamos viendo en la pantalla. La persona estornuda y genera núcleos goticulares. Esos núcleos goticulares son absorbidos por el retorno de la climatizadora. Vemos que, como está en la gráfica, estos viajan a través de los diferentes conductos de aire acondicionado, tanto principales como ramales finales, y caen directamente sobre alguna superficie, puede ser cualquiera, desde el piso, una pared, pero en este ejemplo estamos colocando, cae sobre una mesa de trabajo, llega la persona, pone la mano, como la gota cayó ahí, coloca la mano ya, después el mismo mecanismo se lo pasa por la boca, nariz, y queda posiblemente infectado. Entonces, es muy importante que conozcamos cuáles son los reales mecanismos de transmisión para el coronavirus. Ahora, que al principio lo que me di cuenta yo es que no se estaban tomando en consideración los últimos dos, núcleos goticulares y multimodales. O sea, cuando estamos hablando de los aerotransportados, de los que pueden quedar suspendidos en el aire. Es cierto, pero nosotros incluso en el capítulo estamos comentando hace 2 meses sobre esta posibilidad y ya últimamente se han venido generando una serie de artículos dándole validez a esta. Esto es un sustento que simplemente lo que nos dice es, oigan, es una probabilidad que queden suspendidos en el aire el virus y que sea aerotransportado. La pregunta es, nosotros no queremos afirmarlo contundentemente hoy, pero lo que sí tendríamos que hacer mínimo es tomar las medidas de bloqueo pertinentes al caso. Es por eso que cuando veamos más adelante las recomendaciones que realizamos a partir del capítulo con el tema de los sistemas de climatización en áreas de aislados infecciosos, nosotros hacemos mucha claridad al respecto. Y esto salió en la revista Semana. Yo tengo los orígenes de los artículos, pero lo quiero hacer simplemente por encima y como para que se den cuenta. Esto fue en un hospital en Singapur. Hicieron un análisis con hisopos y encontraron que en los ductos de retorno del sistema de climatización habían rastros de coronavirus. La única manera que pueda llegar ese rastro al ducto es por vía aerotransportada, como ya lo sabemos. Y aquí colocan un ejemplo del crucero
japonés que es muy interesante, que incluso nosotros lo habíamos tomado como referencia en las primeras reuniones de capítulo. Y es sencillo, es que la capacidad de los sistemas de climatización de los cruceros muchas veces ni siquiera toman aire exterior, sino que recirculan en su totalidad. Obviamente nos damos cuenta por qué, por la limitación de tamaños que hay. Entonces eso obviamente coloca en riesgo o en mucho riesgo al personal de esto. Pero también encontramos, esto yo discutía, y es un poquito jocoso el tema, discutía con un amigo español que sabe mucho de calidad del interior y que tenemos alguna conversación fluida por lo menos una vez al mes, y le comentaba ese tema y me decía que no, que era poco probable. Bueno, él mismo me envió después este artículo donde lo que podemos ver claramente es que ya esto ha tenido repercusiones en Reuters y en The New York Times, donde dice que básicamente existe la posibilidad de que estas gotas de menos de 5 micrómetros, como dice ahí, sean liberadas y que sigan siendo viables durante aproximadamente 30 minutos. Yo creo que ese 30 minutos es muy conservador y eso sería lo mínimo por lo que podrían ser viables, pero es una buena referencia para tomar. Aquí al lado ya vemos en qué se basa el artículo, que obviamente la referencia es demasiado confiable, que es el New England Journal. Entonces se los coloco ahí, se los dejo ahí y simplemente es una ratificación más de lo que nosotros estamos planteando. Esto es bien interesante porque es una investigación realizada por la Sociedad Italiana de Medicina Ambiental junto con la Universidad de Bolonia y la Universidad de Bari. Y lo voy a resumir muy sencillo para que no tengan que estar leyendo ahí. Ellos lo que dicen es que encontraron que donde existe una calidad de aire exterior muy pobre, o sea, donde existe una mala calidad de aire interior, el número de casos que se encuentra de coronavirus aumenta considerablemente. Obviamente, uno de los factores para medir la calidad del aire exterior es el material particulado que se encuentra en este. Ahora, lo único malo que es que ellos no hacen claridad aquí, pero se lo voy a decir yo. Ellos no entran en el detalle. ¿Y cuál es el tema aquí? El tema es que, obviamente, si es aerotransportado, este virus lo que está es afirmando que es aerotransportado, pero lo está relacionando con la cantidad de material particulado, o sea, con la mala calidad del interior que hay exterior y el riesgo o el aumento de casos de coronavirus como tal. Y es muy sencillo. Recuerden que los microorganismos, llámense hongos, llámense bacterias o llámense virus, ellos no vuelan. La única forma de desplazarse de ellos es a través del material particulado. Entonces, si ya ellos se encuentran aerotransportados, ¿cómo hacen ellos para viajar? A través del material particulado que esté. A mayor material particulado, obviamente mayor concentración de virus, en este caso de coronavirus, vamos a tener. ¿Listo? También sabemos que no necesariamente tiene que viajar a través del sistema de climatización, puede estornudar en un balcón, en un tercer piso, una corriente de aire, llevarla al segundo, llevarla al frente, llevarla al que va hasta abajo. Bueno, en fin, yo no estoy afirmando esto, sino que el fundamento técnico es demasiado contundente y lo veo como una posibilidad muy buena. Y aquí lo que quiero que analicemos es algo. Puede variar de acuerdo a las gráficas, un poco más, un poco menos, pero recuerden que los microorganismos sí tienen unos tamaños o unos rangos de tamaño. Los más grandes son los hongos, los que tienen entre virus y bacterias, las bacterias son un poco mayores también, y los virus, ustedes se dan cuenta que tienen tamaños muy, muy pequeños. Esto sigue reafirmando el tema de nosotros. Pero no solamente tienen tamaños muy pequeños como ustedes están viendo ahí, sino que, por ejemplo, cuando nosotros colocamos un filtro EPA en un quirófano, y esto para colocar simplemente la idea, nosotros a través de ese filtro EPA, casi que con toda seguridad, vamos a retener todo lo que es bacterias, porque el filtro EPA retiene el 99.97% de las de 0.3 micra. Bueno, nosotros las bacterias de los hongos y muchos virus también se pudiesen retener con el filtro EPA, pero hay virus que no. Entonces, él no garantiza la retención de todos los filtros y más adelante vamos a ver de todos los virus y más adelante
vamos a ver una recomendación muy detallada con respecto a esto. Aprovechando que estamos hablando del tema de microorganismos, yo quiero que sepan que normalmente hay mucha confusión respecto al tema en un aspecto. ¿Cuál? No es lo mismo las bacterias y hongos que el virus. ¿Por qué? Porque el virus necesita un huésped para poder contagiar y proliferarse allá. Las bacterias no. Uno ve bacterias, uno ve hongos en las paredes y no necesitan pues ingresar a una persona. El virus sí. Entonces siempre tomen eso como relación, por eso es que le dicen a la gente, si te quedas 14 días, que es el tiempo tal, que de duración, pervivencia. Es importante tener como referencia cuáles son las realidades o por lo menos los comportamientos de cada uno de estos, porque en este caso nos damos cuenta que sí, es importante que tengas una filtración, pero también es muy importante, como veremos adelante, una dilución. El ingeniero Ernesto Porras, yo creo que va a hacer mucha claridad en eso. Les va a mostrar unas tablas con algunos ejemplos donde se nota que es fundamental, obviamente, un diseño acorde que tenga todos sus filtros y todo esto, pero también dilución y todos los componentes que nos van a ayudar a crear todas las defensas posibles para poder disminuir la probabilidad, porque ustedes saben que en esto lo que eliminar es casi imposible, es muy difícil, pero la disminución de la posibilidad es lo que se busca. Ahora esto los voy a mostrar un poco rápida, simplemente quiero que sepan que por vía aerotransportada durante mucho tiempo, recuerden lo que infecciones nosocomiales que les hablaba ahorita, bueno, las infecciones nosocomiales tienen contacto directo, indirecto, por gotas, como ustedes vieron, y tienen el aerotransportado, que son núcleos goticulares y son el multimodal. Cuando comencé una investigación personal acerca de cuántas o qué porcentaje de las infecciones nosocomiales, o sea, las que se adquirían en la clínica o los hospitales, encontré que hace unos 40 años le daban solamente un 5% a las aerotransportadas. Bueno, a medida que fueron los 80, los 90, esto fue creciendo, 10, 15, hoy en día se habla entre un 25 y un 30%. Y confíen en mí que ese porcentaje va a ir aumentando. Entonces, esto es una fuente del CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, pues creo que la organización de mayor prestigio que existe referente al tema. Y les voy a mostrar algo. Aquí están algunas de las enfermedades infecciosas que pueden transmitirse por medio de un componente aéreo. Miren, bronquitis, norovirus, rotavirus. Se los voy a mostrar simplemente así para concluirles algo. Pero aquí les tengo otra tabla que habla simplemente de bacterias transmitidas por el aire. Les tengo otras que es virus, algunos de los virus transmitidos por el aire y las fúngicas que son los hongos transmitidos por el aire. Les hago una pregunta. No son pocos, son muchos. Incluso los nuevos artículos, yo les mostré los 3 artículos estos anteriores, unos locales, otras investigaciones que se han realizado con todo el soporte. Ya hoy, si nos metemos en Google y comenzamos a averiguar, ya todo esto se está extendiendo de manera considerable. Ahora, esto es como para tener alguna referencia lo que es el porcentaje de infección nosocomial en Europa y lo importante que es, a pesar de que estamos hablando del coronavirus, recuerden que no solamente nos podemos infectar de coronavirus, sino que tenemos otra serie de posibilidades como las anteriormente listadas en la CDC. Entonces, aquí vemos en Europa cuál es el porcentaje de infección nosocomial. Miren España, el 8.2%. Les aclaro, España tiene un sistema de salud muy robusto. Tiene reglamentaciones, normativas y reales decretos. Y me gusta el caso de España porque dice que el porcentaje de infección nosocomial es el 8.2%. Eso quiere decir que cada 100 personas que entran a un hospital, casi 10 pueden adquirir una infección nosocomial. A mí me parece muy fuerte eso. Veamos, el CDC también tiene unos estudios y ellos hablan que 1.7 millones de pacientes adquieren una infección nosocomial en Estados Unidos al año. 100.000 de estos mueren producto de esa infección nosocomial. Y el porcentaje de ellos está entre un 6 y 8%. Y el gasto que representa este tipo de infección nosocomial son 10.000 millones de dólares. En Europa, por ejemplo, en España e Italia, se estima que es entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Y nos acercamos a algo un poco más parecido a nosotros, en México, y
lo hago a propósito, obviamente, porque seguramente tendremos algunas consideraciones muy parecidas. En México se estima que la frecuencia de infecciones nosocomiales está entre el 5 y el 15.8. Ya de ahí vemos un desbalance y un rango pues demasiado amplio. Y con toda seguridad estamos para el 15.8 allá y no para el 5. Las UCI presentan la condición más crítica. Entonces busqué un estudio que a mi modo de ver es muy confiable porque además es un estudio muy serio de una universidad muy seria que realizó el estudio en 895 pacientes de 200, correspondiente a 254 unidades de cuidados intensivos y encontraron un porcentaje del 23.2% de infección nosocomial. 100 personas, casi 25, quieren una infección nosocomial en una UCI en México. Esto yo creo que va más con la realidad de nuestro país. Porque si ustedes ven España, Estados Unidos, que tienen reglamentaciones, no solamente reglamentaciones reales, decretos, normativas, pero además culturalmente ya se acostumbraron, ahora nosotros que no notemos cuál es la situación de nosotros. Ahí es donde el capítulo y la asociación, o sea, acá hay entrado fuerte porque tenemos que definir políticas normativas, por eso ustedes se dan cuenta que la prenorma colombiana, el tema de calidad del interior con la norma iberoamericana, la 44-45 que estamos, entonces es importante que creamos conciencia de que esto es una realidad y que nos atañe a todos. Ahora, vámonos un momentico ya a entrar. Tenemos una persona, tenemos una persona que necesitamos ingresar a la sala de aislados, entonces tengo que dar claridad. En aislados tenemos dos tipos de aislados. El aislado inmunodeprimido o inmunocomprometido, que es aquel que simplemente presenta una disminución o ausencia de respuesta inmunitaria del cuerpo, por lo que tiene un riesgo elevado de presentar infecciones. Es lo que llamamos normalmente que tiene la persona las defensas bajas y que obviamente por tener ese sistema inmunitario debilitado, en cualquier momento puede adquirir alguna infección. Esto que está aquí, y les hago, tiene unos requerimientos especiales que no vienen ahora a la charla, pero lo convencional aquí es que lleve un filtro EPA, que tenga presión positiva, porque nos interesa que en ningún momento ingresen contaminantes que pongan en riesgo la salud de las personas, bueno, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el aislado infeccioso, que este es el que atañe directamente al coronavirus y el que vamos a hacer un poco de énfasis. ¿Qué características tiene que tener este? Obviamente un monitoreo, esto lo vamos a explicar adelante en detalle. Vamos a tener que tener una presión negativa. El ingeniero Ernesto Porras, en la parte de diseño, entrará a decirle cómo es el manejo de caudales para conseguir la presión negativa. Una dirección de flujo también, que es muy importante. Y además de eso, unas condiciones muy bien detalladas de temperatura y humedad relativa. Ahora, o lo que les quiero mostrar es las recomendaciones técnicas del sistema de climatización de aislados infecciosos. Estas son las recomendaciones mínimas que se deberían aplicar para atender a pacientes en la etapa final de aislamiento, o sea, cuando llegan al cubículo de aislamiento infeccioso. Entonces, aquí es importante una partecita que me gusta donde dice que un correcto diseño, instalación, operación y validación de las áreas de aislados infecciosos es vital en la consecución de este objetivo. ¿Por qué? Si nosotros diseñamos mal, podemos instalar, operar y validar muy bien, no nos sirve. Si diseñamos bien e instalamos mal, pues rompemos la cadena. Se tienen que dar todas estas condiciones. Parece algo muy sencillo. Pero, por ejemplo, la última parte, la de validación, es clave. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer las primeras 4 muy bien. Y todos los que tenemos la experiencia en esto, que seguro somos todos o casi todos los que estamos aquí, sabemos que el sistema arranca bajo unas condiciones de operación. Y poco a poco estas van variando. Y esto puede hacer simplemente que no se le dé cumplimiento. Ahí es donde tenemos que entrar a valorar que simplemente nos permite la validación. Entonces, y un ejemplo sencillo, cómo comienzan a saturarse los filtros y comienzan a cambiar los caudales y automáticamente puede pasar una sala de presión positiva a presión negativa o de presión negativa a presión positiva. Bueno, eso lo citando un ejemplo, pero lo importante es
que se haga esa validación, que se garantice cada cierto tiempo, de acuerdo a recomendaciones, que se tiene que realizar esa validación que garantice las condiciones a las cuales debe operar como tal esa sala de infecciosos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto no son hilos sueltos. Esto tiene que llevar un hilo conductor que se garantice a través del tiempo. También el ingeniero Porra le estaría hablando de commissioning en esta parte con toda seguridad y entraría en detalle. Entonces, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nosotros realizamos a las clínicas y hospitales de Colombia a través de CAI. Lo primero que dijimos es, debe existir una unidad manejadora de aire independiente para cada cubículo. Pues por supuesto, por varias razones. Una, y muy importante, para que no exista contaminación cruzada, y les coloco un ejemplo. Imagínense, aquí lo ven, que aparecen unos contaminantes aquí en aislados 1. Aislados infecciosos 1 tiene unos contaminantes que acaban de aparecer, que son estos que ustedes ven aquí. ¿Listo? Activamos la segunda parte, viene el retorno, retorna y se está llevando, obviamente, estos virus, hablemos del coronavirus, los que están aerotransportados, se los está llevando a través del sistema de retorno y los ingresan nuevamente a la mezcla de la climatizadora o la manejadora de aire, como la quieran llamar. Cuando ya él sale de ahí, obviamente ya tenemos la siguiente posibilidad, que es que se haga la distribución, y en este punto es donde se da la famosa contaminación cruzada. Entonces, esto es clave. El sistema de aislados, el caso concreto de coronavirus, pero en realidad cualquier aislado infeccioso tiene que tener una unidad climatizadora, una unidad manejadora independiente. Uno, evitamos la contaminación cruzada, ¿cierto? Dos, y también importante, es mucho más fácil el manejo de el diferencial de presión teniendo una manejadora dedicada. Eso es clave también. Y tres, la confiabilidad del servicio. En el momento que se nos dañe la unidad condensadora, si es una expansión directa, por ejemplo, automáticamente dejamos los 3 aislados sin funcionamiento. Pero la base es la contaminación cruzada que encontramos acá. Segundo punto, debe existir una presión negativa con respecto al entorno útil de 10 pascales en presión negativa, y asimismo se debe contar con esclusa previa. En realidad esos 10 pascales, ¿cómo son? Y esto normalmente lo preguntan mucho. Esos 10 pascales tienen que estar desde la zona donde está la cama, la habitación, el paciente infeccioso. Esos 10 pascales son con relación a la zona útil acá, el pasillo corredor, no la esclusa, porque obviamente tiene que haber un tratamiento en cascada de esa presión. Entonces, esos 10 pascales no son con la esclusa, van referente es al corredor o al área contigua a la esclusa. Espero que haya quedado claro eso. Con respecto a las esclusas, que es esta que se encuentra acá, pues yo lo único que les pido, seguramente mostrarán después unos detalles más grandes sobre esclusa. Lo único que yo les pido en la esclusa es que tengan tecnologías acorde, pero sobre todo nunca pueden estar ambas abiertas o abriéndose o semiabiertas. La única manera, tienen que estar enclavadas, la única manera para que abra una puerta es que esté totalmente cerrada la otra. Ese es el principio fundamental de las esclusas. Y les digo por qué esto, porque me he encontrado en muchas clínicas, en muchos hospitales, que simplemente ahí lo que hay son puertas de vaivén, de madera. Uno llega y está la puerta de vaivén con la que entra la esclusa y la puerta de vaivén con la que entra a la sala de aislados infecciosos. Entonces, es importante, normalmente este tipo de puertas son corredizas y ya existen muchas tecnologías de control que nos garantizan en todo momento. ¿Por qué la esclusa? Porque si nosotros dejamos ambas puertas abiertas, por ejemplo, en determinado caso, obviamente las condiciones de presión no se nos van a garantizar y lo que puede ser o lo que es una presión negativa puede fácilmente terminar siendo una presión positiva. Aquí les quería mostrar un ejemplo. Hace poco me enviaron esto, un hospital transportable, pero es muy sencillo. Esto que ustedes ven acá
como en rosado son los aislados infecciosos y tienen la recomendación de nosotros, que también lo hacemos en la norma, en la prenorma colombiana de hospitales, que son 10 pascales, es esta zona. Vemos que aquí hay una de menos 15, que es esta, que son residuos peligrosos. Tenemos quirófanos, obviamente quirófanos, que esta que está acá abajo. ¿Qué queremos en quirófano? Esa sí tiene una presión positiva. En quirófano lo que no queremos es que esa persona que está en quirófano adquiera algún tipo de infección producto del ingreso de contaminantes al quirófano. Y lo que requerimos es presiones positivas y que ese aire todo el tiempo vaya saliendo a través de la rendija o debajo de la puerta, y no que ésta vaya ingresando y nos traiga algunos contaminantes del exterior. Quiero que hagan simplemente un análisis. Miren que uno no pasa, esto es simplemente el trabajo de un diferencial de presión en cascada, uno no pasa de menos 15, no pasa a 5. O sea, por eso es que es en cascada. Es importante garantizar esta secuencia, que es lo que nos permite, en definitiva, y yo creo que Ernesto se lo va a mostrar porque no es complicado, pero sí es bueno saber que, en definitiva, estos diferenciales, la única forma de garantizarlo es que se tome en consideración todo el conjunto. No es que voy a hacer el cálculo yo de infecciosos nada más con pasillo y después hago el cálculo independiente de esta zona que tengo acá de pasillo con, no sé, un área de consultorio. ¿Por qué? Porque los diferentes caudales que van sobrando de unos recintos a otros, obviamente hay que ir sumándoselo o restándoselo, añadiéndoselo al resto. Entonces, lo importante aquí, no estoy explicándoles la parte de diseño, pero que sí tengan en consideración que los niveles de presión negativa van en cascada, y para garantizarlos, obviamente, tiene que tenerse todo el tema de consideraciones anteriormente expuestos. Ahora, dice, debe contar con un sistema de monitoreo de presión diferencial en continuo tipo semáforo. Vean, si nosotros tenemos pacientes infecciosos, por lo menos, o incluso pacientes en áreas críticas o quirófanos, pero aquí hablemos del coronavirus, a nosotros lo que nos interesa es garantizar esa presión negativa. Entonces, esto es un ejemplo que ustedes ven aquí, donde se coloca normalmente un monitor de control o de información de presión diferencial. ¿Y por qué tipo semáforo? Tipo semáforo es porque, como ustedes ven en los dos gráficas de al lado, que él, si está en la presión correcta, si nosotros lo programamos para que tenga una presión negativa y él está en el rango de presiones óptimo, pues que nos dé simplemente un color que lo referencie y uno visualmente puede. ¿Por qué? ¿Quiénes están ahí? Está el equipo médico, están las enfermeras, que ellas puedan darse cuenta de eso. Si por el contrario está en rojo, es porque no está cumpliendo las condiciones de presión o diferencial de presión para la cual está diseñada. Y normalmente se utiliza un amarillo, que es una etapa de paso, donde nos está indicando, obviamente, que puede llegar a presentarse una condición crítica. Importante también, si estos dispositivos tienen una alarma auditiva, es clave. Recuerden que en muchas zonas o en muchas áreas, gente en la noche está durmiendo, que deban estar de turno. Esa ayuda auditiva es clave, es fundamental. Y tercera recomendación, que el sistema tenga la posibilidad, ojo con esto, tenga la posibilidad de toda la información recopilada, minuto a minuto, cada 5 minutos, como ustedes quieran, cada 10 minutos, recopilar la información de estos valores en tablas, que ésta los puede enviar, por ejemplo, a un Excel, y uno pueda... ¿Por qué? Porque esto nos permite mirar si hay puntos en la noche o puntos en cualquier momento donde se están presentando unos cambios considerables en la presión y que por X o Y motivo no se han podido referenciar. El siguiente punto, se deberá contar con filtro EPA en la descarga de aire exterior al recinto. Acá, recuerden algo, sea coronavirus, sea bacteria, sea hongo, sea lo que sea que hay una infección dentro de la sala, ellos tienen un tamaño como ustedes lo vieron. Pero donde vayamos a hacer la descarga, como eso, recuerden, y lo vamos a ver más adelante,
que va a ser 100% aire exterior, nosotros metemos todo aire exterior y tenemos que sacar todo ese aire exterior. Todo. O sea, nosotros no vamos a recircular nada. Pero esa descarga al exterior, ya esa descarga viene con contaminantes normalmente peligrosos. Y quiero que sepan algo. En la mayoría de las edificaciones hospitalarias, esta descarga se realiza en una azotea. Y yo me he encontrado a modo personal con que esta descarga va cerca de una toma de aire exterior de otra zona, por ejemplo, de una UCI o de un quirófano. Entonces, contaminación cruzada nuevamente. ¿Qué nos interesa aquí? Colocar en la descarga donde va saliendo, y ahora miraré un esquemita, un filtro de EPA que tiene que ir acompañado de una tecnología alterna que nos permita eliminar microorganismos. Eso lo vamos a ver un poco acá más adelante. Se debe contar con filtración de aire en el suministro del recinto, recomendable mínimo del 85%. Ahora, ¿qué aire le vamos a ingresar nosotros al recinto? ¿Por qué 85%? Bueno, recuerden que estos son unos mínimos. Y yo quiero dejar claridad de algo, que un paciente se encuentre infeccioso no necesariamente quiere decir que esté inmunocomprometido. Entonces, por eso coloco y hago mucha claridad esto, del 85, pero si a mí el médico me dice, mira, aquí nosotros tenemos este tipo de paciente y él, además de que es tan infeccioso, se presenta como inmunocomprometido también, yo digo, bueno, aquí nos curamos en salud, también va filtro EPA en la salida o en el suministro de aire a la sala de infeccioso. Dice, el aire impulsado deberá ser 100% aire exterior. Esto tiene una lógica desde el siguiente punto de vista y lo vamos a ver en la que viene porque son complementos. Cuando nosotros impulsamos 100% aire exterior, ¿qué hacemos? Eso es una de las etapas de control en climatización de ambientes hospitalarios. Estamos diluyendo la cantidad de contaminantes que tenemos. Por eso es que entre más aire exterior nosotros podamos meter, mayor dilución logramos conseguir. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros tenemos un virus, coronavirus, por ejemplo, y nosotros ni siquiera le colocamos aire exterior, sino que recirculamos todo, pues sencillo, esa persona que está ahí sigue generando al ambiente el virus y él sigue recirculando la concentración de virus ahí, o sea, la carga viral que va a contar ahí va a ser alta y ustedes van a decir, bueno, ya el paciente no hay problema. Sí, pero aquí en este punto tenemos que velar por la seguridad del equipo médico, desde el sistema de climatización, del equipo médico hablo de médicos, enfermeras, todo el que ingrese ahí. Entonces, importante que sea todo aire exterior y no recircular, precisamente para que esa carga viral no comience a incrementarse. Y aquí viene la segunda parte. La renovación es hora. Ustedes saben que la renovación es hora, que muchas veces llaman cambios hora, como lo quiere. Nosotros hemos estandarizado, porque es que esto ha sido un problema global, estandarizar esto. Cuando hablamos de renovaciones hora es porque es 100% aire exterior, pero bueno, la renovación es hora que depende de la cantidad de aire de acuerdo al volumen y el valor. Dice, la renovación es hora de aire dentro del área deberá ser un mínimo 12. Y es por esto, y aquí vamos al tema de dilución. ¿Por qué? Nosotros tenemos, imagínense este caso, esto es una sala de aislados y comienza a concentrarse los diferentes virus. El coronavirus comienza a concentrarse aquí. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que hacer nosotros? Vuelvo y le repito, si comenzamos a recircular esta cantidad de coronavirus, con toda seguridad comienza a incrementarse. Esa carga viral va a ser altísima y la persona que ingresa ahí del equipo médico obviamente va a estar en alto riesgo. Quiero hacer claridad algo con este aspecto de la carga viral. Los casos leves que ustedes ven de coronavirus dependen de dos cosas. Uno, de la carga viral y obviamente dos, del sistema inmunitario de la persona. Por eso el tema de las edades. ¿Listo? Pero hay estudios que lo han comprobado hasta la saciedad en este muy poco tiempo, que dicen que la persona que se infecta con una carga viral suave, que son los casos leves,
cuando llegan los casos fuertes o graves, esta carga viral puede ser 60 veces mayor que la carga viral de los casos suaves. Obviamente también hay un tema, se los dije ahorita, relacionado con el sistema inmunitario de la persona, pero en promedio puede estar entre 60, 70, 80, 50 veces mayor la carga viral de entre los casos fuertes, que son los graves, y los casos leves. Entonces, muy importante la parte de dilución. Y aquí prosigo. Si nos damos cuenta, si tenemos una alta concentración de coronavirus, ¿qué queremos hacer nosotros? Pues simplemente, bueno, aquí está presión positiva, pero lo que quiero decir es ventilar, diluir todo el aire que entra, todo el aire que sale, y llega un momento en que, obviamente, esa concentración, o sea, esa carga viral, porque le estamos metiendo aire exterior, disminuye considerablemente y se da uno cuenta que pasa de ser una carga viral altísima a una carga viral pequeña. Quiero decirles algo, estos 12 renovaciones horas que se recomiendan ahí, no nos los estamos inventando en el capítulo de calidad de aire interior. El estudio más avanzado, a pesar más contundente, de mayor prestigio que existe referente al tema, es un estudio de Philip D.A. realizado en el 2004 y él demostró sin lugar a dudas que con 12 renovaciones hora se podrían conseguir diluciones de 100.000 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la concentración es extremadamente baja. Entonces, para conseguir concentraciones de diluciones de 100.000 a 1 en la concentración, la manera es 12 renovaciones hora. ¿Qué es importante aquí? Que ese es lo mínimo. Si tú le quieres colocar más, ok, vas a tener obviamente un poquito menos de carga, pero también hay claridad de otro. Lo que hemos diseñado, seguro también el ingeniero Ernesto les hará claridad sobre el tema. Es muy importante que sepan algo. A nosotros, las 12 renovaciones hora esa, de acuerdo al volumen, nos va a dictar cuál es el caudal que tenemos que ingresar todo aire exterior, ¿cierto? Pero también es importante saber, pero para todo caso, que cuando nosotros realizamos nuestro cálculo de carga térmica convencional, olviden su momento de esto, de acuerdo a la carga sensible, también nos arroja un caudal de suministro. ¿Quién comanda aquí? Hombre, pues lógico, de los dos, el que dé mayor valor es el que tiene aplicabilidad. ¿Ok? Bueno, y llegamos a las condiciones del área. Deben estar en un rango de temperatura de 21 a 25 grados centígrados y humedades relativas del 40 al 60%. Vean, y les voy a decir que aquí hay una confusión grande y a veces incluso compañeros que tienen pues vasta experiencia con esto se confunden con el tema, pero creo que se puede explicar de manera muy sencilla. Una cosa es la pervivencia de los microorganismos, supervivencia como quieran, pero la palabra técnica es pervivencia. Ustedes se dan cuenta, este diagrama de Stirling de Ashley es muy claro. La temperatura influye, listo, ok, pero la humedad es muy determinante. Miren la humedad entre el 40 y el 60, miren bacteria, virus y hongo. Es un muy buen rango de trabajo. Obviamente vemos que los virus son un poquito más necios y ellos se meten hasta el 50% humedad relativa. Pero tenemos la ventaja del tema de pervivencia de los virus y tema de dilución que tenemos, por ejemplo, en quirófanos también. ¿A dónde quiero llegar con esto? Uno es la pervivencia. Listo, a mí me conviene tener en 50% la humedad relativa, otros dirán que en 40% la pueden tener. Ok, por pervivencia sí. Pero hay otra parte que es la evaporación superficial y era lo que hablábamos en el tema de las gotas cuando pasan a ser núcleos goticulares por evaporación superficial. Recuerden, las gotas mayores de 5 micras por evaporación superficial terminaban siendo menores y eran aerotransportados, o sea, se convertían en núcleos goticulares. Eso fue un estudio de Wells, por eso le llaman núcleos goticulares de Wells. Pero también, si quieren también la información, Siegel P. en el 2007 realizó una investigación acerca de la evaporación superficial, que es lo que les quiero contar ahora. Entonces, una cosa es la pervivencia del microorganismo y otra es la evaporación superficial. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, la humedad relativa en 40, o como lo recomiendan, hay gente que ha recomendado 30, 35,
¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos humedades relativas muy bajas, la evaporación superficial de esas gotas, o sea, las que son mayores de 5 micras, esa evaporación superficial está en condiciones idóneas. ¿Y qué sucede? Por eso los estudios dicen que con humedad relativa baja aumenta las cargas, vamos a seguir con el ejemplo, las cargas virales y la concentración de estas en el aire. Pero es por eso, porque tiene humedades relativas bajas, lo cual no permite que mayor cantidad de gotas se conviertan en núcleos goticulares y por ende tenemos mayor número de transportados y las investigaciones avalan que a menor humedad relativa, mayor número de infecciosos. Pero es básicamente por eso, porque con humedades bajas se da mucho más el fenómeno de evaporación superficial. Por el contrario, cuando tenemos, si nosotros tenemos humedades altas hablo de 65, 70, 75, esas gotas más grandes de 5 tienen o se ha demostrado que poseen una capa húmeda que las protege y lo cual hace que esa evaporación superficial no aplique en el contexto como tal y sea muy difícil para ellos aplicarse y cambiar el tamaño de gotas a núcleos goticulares. Entonces, son dos cosas diferentes. Si vamos a pensar en qué humedad vamos a trabajar por la pervivencia de los microorganismos, ok, cada proyecto es muy diferente, por eso ustedes tienen que analizar. Pero tengan en consideración que si bajan la humedad relativa mucho, vamos a tener problemas de evaporación superficial y obviamente vamos a generar muchísimos más aerotransportados. Si tenemos humedades un poco más altas, encontramos que tiene esa capa húmeda protectora, lo cual nos va a permitir de una manera relativamente fácil disminuir esos aerotransportados y estudios también avalan una disminución en el tema de infecciosos aerotransportados. Luego nosotros hacemos una serie de recomendaciones como son el uso de tecnologías complementarias certificadas para la eliminación de microorganismos instalados al interior del recinto y el conducto de descarga de aire al ambiente exterior. Ok, recuerden esto, lo que estamos diciendo nosotros es, esto que está aquí que ustedes ven es un extractor, un sistema de extracción, que puede ir acá o puede ir al final, donde ustedes quieran. Lo importante es que él hace un suministro, obviamente, y después vienen los retornos. Obviamente esto va a estar en presión negativa. ¿Qué es lo importante aquí? Que donde él realice esta descarga de aire contaminado, antes haya pasado por este extractor que va a tener con toda seguridad un filtro EPA y nos va a bloquear todo lo que son hongos, bacterias y varios de los virus o muchos de los virus. Pero es importante también aquí o en el ducto colocar algunas otras tecnologías complementarias que no las quiero mencionar ahora porque es un tema comercial y que seguramente podríamos hacer nada más uno enumerando todas las que son certificadas o por lo menos que la gente tenga conocimiento, pero ahí yo recomiendo que se coloque no solamente el filtro EPA, sino también alguna tecnología complementaria de eliminación de microorganismos, lo cual permita que este aire a la salida venga, pues no venga con esos contaminantes y que pueda existir alguna contaminación cruzada con respecto a algunas tomas de aire exterior o que simplemente el viento las arrastra y las lleva a zonas que no aplican. Bueno, el sentido del flujo del aire de suministro dentro del área deberá hacerse preferiblemente desde los pies del paciente hacia la cabeza ubicada en el retorno en el nivel superior del cuarto. Aquí lo importante es lo siguiente. Nosotros tenemos la sala de infeccioso como vemos acá. Miren acá arriba cómo tenemos el suministro de aire. Esto que ustedes ven acá es el difusor de suministro. ¿Listo? Es importante la dirección del flujo. Recuerden que en la sala de infeccioso suena un poco cruel, pero lo primero que estamos cuidando es el equipo médico. Desde la climatización, desde la climatización estoy hablando. Estamos cuidando al equipo médico, llámese enfermera, llámese médico o los que puedan ingresar ahí. Entonces es importante el flujo para dónde va. Si ustedes se dan cuenta aquí cómo va el flujo, obviamente baja y luego va desde el médico hacia el paciente. Imagínense que esto fuese al revés, que fuese del paciente hacia el médico. Bueno, todo esto que él puede generar tosiendo, ni siquiera tosiendo, hablando, respirando, pues primero pasa por el paciente
y después llega hasta el médico que podría simplemente o llanamente respirarlo. Entonces, la ubicación de esto, luego van a encontrar estudios que hablan que si va en la pared, que no, pero el concepto general, la dirección del flujo debe ir del médico o del equipo médico hacia el paciente para evitar que sea contrario y que obviamente materias en suspensión puedan llegar al médico. Entonces el flujo simplemente es este. Esto es lo que se busca con esto, el flujo desde el médico al paciente. Ok. Aquí definir correctamente la distancia mínima de separación de las descargas de efluentes de aire contaminado con respecto a las tomas de aire exterior. Se puede usar como referencia las distancias recomendadas por el estándar ASHRAE en su última versión. Bueno, esto voy a dejar que el ingeniero Ernesto en la charla del C2D, yo acá les traje la de la UNE, la española, que simplemente es unas recomendaciones de acuerdo a ciertas variables como caudal, lo que llaman ellos efluente, es el contaminante, la velocidad de la descarga, el grado de contaminación, ya hay unos factores que tienen unas tablas definidas. Esto es lo que nos permite saber cuáles son las distancias a las que tenemos que colocar nosotros nuestra descarga de algunas tomas de aire exterior o posibles focos de contaminación. Esto queda libre, vuelvo y les digo, está ASHRAE, está UNE, está UNI, está recomendaciones de CDC también encontré una, está el código, está DIN alemana. Bueno, ¿qué es importante? Estos son muy sencillos, pero quisiera contar con un plan de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y control de los recintos que garantice que todo el personal técnico involucrado tenga los conocimientos mínimos de seguridad que puedan cumplir por una adecuada operación del área. Vean, eso es clave también durante estas etapas que los sistemas de acondicionamiento aéreo, los serpentines, sobre todo evaporadores, obviamente, que es donde está la transferencia directa y donde nosotros vamos a respirar el aire, pues se mantengan limpios y libres de cualquier microorganismo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, esa babita que nosotros vemos en el aire, que creemos que es como un barrito, eso es un biofilm, una biocapa, donde normalmente lo que están son los microorganismos que se están protegiendo y obviamente en el caso de hongo ellos están proliferando ahí de manera muy fuerte. Entonces es importante esos planes de mantenimiento preventivo, que la operación de los sistemas sea correcta, que existan las hojas de vida, que se le pueda hacer seguimiento. Parece un tema muy sencillo, pero es clave y fundamental. Y por último, y voy a recalcar, se recomienda la correcta y reciente validación de los entornos para una confiable operación segura de las áreas aisladas. No me sirve si yo hice la validación hace 6 meses, 7 meses, 8 meses. Si nosotros dejamos cualquier sala de aislado sin operar más de 10 días, 5 días, 8 días, una semana, pues tenemos que hacerle la validación, que en verdad es la cualificación, después podríamos hablar de eso, del área como tal. Entonces, es clave y además que exista un programa de validación y cualificación muy serio que vaya de la mano con los programas de mantenimiento preventivo, sí, y que sea ajeno también esa validación a personal inherente a la clínica. Obviamente, no podemos ser juez y parte. Bueno, entonces les agradezco mucho, les pido nuevamente disculpas porque sé que me he estado ahogando un poco y de pronto en la continuidad de algunas cosas, pero les agradezco cualquier duda, por favor, si las pueden escribir. Estoy atento acá, creo que nos queda todavía sí, nos queda algo de tiempo. Ingeniero Roberto, estaban ¿Sí? haciendo una pregunta Sí. asociada ok, ya el ingeniero Ernesto le había dado respuesta. Sobre qué efecto tiene sobre el COVID-19 la luz ultravioleta en los manejadores. La respuesta pues la dio el ingeniero Ernesto Porra sobre el chat. No sé si usted quiera. No, si la dio Ernesto, ya, lo que pasa es que es un tema comercial, entonces son diferentes tipos de tecnología, lo que les decía ahora, pero yo sé que Ernesto lo dijo que obviamente hay una aplicación sobre eso sin ningún inconveniente.
Claro, y por eso se recomiendan las diferentes tecnologías que estén avaladas. Sí, ahí en ese caso, perdón y buenos días para todos. Antes que nada, quiero valorar y felicitar el esfuerzo que ha hecho Roberto hoy para darnos esta presentación que ha salido excelente, muy buena su explicación, lo felicito. Y con respecto a la pregunta, había colocado por el chat que pues, la función básicamente de las lámparas ultravioletas es reducir un poco la virulencia de los microorganismos. Allí quedé en el chat, pero es otro dato importante a tener en cuenta es la ubicación, ¿ya? Generalmente y dependiendo de las tecnologías, como dice Roberto, hay marcas y tecnologías que tienen que ser, obviamente, que estén validadas. No es lo mismo poner la luz ultravioleta en los serpentines, en la unidad manejadora, cerca de los filtros, que ponerlo en un ducto. Las velocidades del aire en esos dos sitios son muy diferentes y por lo tanto lo más recomendado es ponerla en la unidad manejadora para que el tiempo de exposición que tiene el microorganismo a la lámpara o a la luz ultravioleta pueda ser mayor que al que tiene al pasar por un ducto que va el aire mucho más rápido. Entonces termina siendo más efectiva ubicarla en la unidad manejadora. Hay un detallito también que yo quisiera comentar, complementar con esto ahí, y perfecto, tal cual, eso es fundamental. Es que simplemente lo que hace la UV es que se encarga de romper el ADN de los microorganismos. Entonces evita la proliferación como tal de ellos. Pero yo lo que quería o lo que quiero es que más adelante vamos a hacer una serie de charlas muy interesantes en el capítulo, pero este material en una futura charla se van a exponer 3 tecnologías diferentes con los resultados que se pueden tener con respecto al COVID puntualmente. Entonces, lo que no quiero quedar claro, pero obviamente sí hay que dar la respuesta. Lo que dijo Ernesto es totalmente acertado, así es fundamental y básico. Pero ya esa sería la tercera charla. Ahora viene la de Ernesto, la del tema de diseño, y podríamos plantear esa tercera para la semana de más arriba. Ingeniero Roberto, ingeniero Ernesto, me están haciendo otra pregunta. Es relacionado sobre lo mismo, sobre qué normatividad hay actualmente en el país y adicional, por qué no es aplicable ASRAE en Colombia. Bueno, yo voy a decir algo y que lo complemente Ernesto también. Pues recuerden algo, yo lo que quiero que tengan claro es que las normas son recomendaciones, las normas no son de obligado cumplimiento. Lo que son de obligado cumplimiento es la ley o las reglamentaciones. Cualquier persona puede diseñar con ASHRAE sin ningún inconveniente. Ahora, cuando aparezca el REXIT, que es basado en el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificaciones, que va a ser una ley, carácter obligatorio, ahí sí, palabras más, palabras menos, va a ser la Biblia de nosotros. ¿Por qué? Porque hay que darle cumplimiento, es una ley, tiene obligatoriedad. Entonces, desde ese punto, pero no quiere decir que no se pueda diseñar bajo los conceptos ASHRAE, bajo los conceptos UNE, bajo los conceptos DIN, bajo los conceptos UNI. O sea, yo no le veo inconveniente a eso. Cuando salga el REXIT, sí sabemos que tenemos que adaptarnos a él. Uno, y con respecto a los hospitales, pues lo dije al comienzo, nosotros no solamente tenemos una prenorma, incluso Ernesto y yo trabajamos muy duro con esa prenorma, que dentro de muy poco ya va a salir. Esa prenorma colombiana, a mi modo de ver, que es muy buena, no por nada, sino porque los conceptos que de personas con mucha experiencia en temas normativos por fuera nos ha dicho que estamos muy concisa y muy práctica, que es lo que buscamos. En Colombia no podemos pasar de 0 a 100 en un minuto. Entonces, esta es muy práctica. Esa normativa, ustedes ya en 2 o 3 meses pueden comenzar a ponerla en práctica sin ningún problema, pero la idea es que no pase mucho tiempo, ya nos están ayudando para que sea norma. Primero eso. Segundo,
Recuerden que la 4445 de infraestructura hospitalaria es de carácter obligatorio. Nosotros pudimos participar en esa y ya vienen unos cambios, pues, ojalá vienen unos cambios, los cuales establecimos con base en qué, en la prenorma colombiana de climatización de ambientes hospitalarios. Y tercero, ahora viene la norma iberoamericana de climatización de ambientes hospitalarios, que era la que le comentaba que veníamos trabajando. Y algo bien interesante, dentro de los 6 documentos que seleccionamos para esa norma iberoamericana, y se los voy a decir enseguida, está ASHRAE, está la UNE, está la DIN alemana, está la UNI italiana, está la brasilera, la BRA, y está la prenorma colombiana de climatización de ambientes hospitalarios. Ese trabajo que hicieron ahí gustó tanto que nosotros lo vamos a tomar como base y referencia a esta norma iberoamericana. Entonces, pueden trabajar con todo lo que quieran. De hecho, les comento algo. La reglamentación en el REDSIT, que es la que viene obligatoria, que es la base del RITE, no se mete con las áreas críticas de hospitales. O sea, ahí nos va a tocar trabajar a nosotros durante mucho tiempo con lo que ustedes quieran, con lo que decidan, si quieren ASHRAE, UNE, la norma iberoamericana que viene, la prenorma colombiana de hospitales, que dentro de poco va a ser norma. Ustedes deciden, pero claridad en eso. Una cosa es reglamentación y ley y otra cosa es normatividad. Hay una pregunta asociada a la sanitización de ductos. Dice, ¿tenemos alguna recomendación acerca de la sanitización de ductos? Pues sí, miren, yo lo que quiero que sepan es que cuando uno, no voy a meterme en ningún tema comercial, por favor. Eso habrá su momento de las charlas donde, y porque toca, porque son diferentes tecnologías. Pero lo que yo quiero que miren es el contexto. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando van a realizar o quieren una buena gestión, un control integral de la calidad de aire interior? ¿Qué tenemos que hacer? No solamente los ductos, porque el ducto hay que hacerle mantenimiento y seguramente aplicarle algún líquido o algún vapor que simplemente se quede en las paredes y también sanitice. O sea, eso hay que hacerlo, pero no solamente los ductos. O sea, también estamos hablando de los serpentines, desde el mantenimiento preventivo de los serpentines, pasando por la sanitización del serpentín en su superficie, con biocidas, bactericidas y fungicidas, que ya vienen en un solo producto. Pero además de eso, también te toca los temas de purificación en continuo, buscar mecanismos que se encuentren en ductos, en serpentines, no sé, pero que sea en continuo, 24 horas. Y además de eso, yo recomendaría también desinfección por vía aérea, que es muy moderno, tanto en caliente como en frío, que simplemente se generan aerosoles dentro del sitio con un equipo, se generan aerosoles con partículas cercanas a 0.5 micras que tienen alcance al 99% de la superficie que se encuentren y además hacen la descontaminación del aire automáticamente. Entonces, y recomiendo también después validar que todo eso que sí se fue. O sea, no es solamente el tema de sanitización de los ductos. Hay muchos productos que te sanitizan la superficie del ducto, pero antes de eso también se recomienda hacer el mantenimiento. Todo esto es muy bonito, pero que es integral. O sea, la calidad de aire interior es integral. Hay unas cosas que tienen mucho más poder y fuerza que otras. Correcto, está bien. A mí me encanta mucho el tema de purificación continua. 24 horas ahí, o sea, no tienes ningún inconveniente. Listo, pero en la medida de intentar entender esto como una serie de fases o de situaciones que conllevan al objetivo final, que es una excelente calidad de aire interior. Aló, ingeniero. ¿Hola? Tenemos ¿Sí? espacio para una pregunta adicional antes de finalizar la conferencia. La pregunta Sí. es la siguiente.
en instalaciones antiguas en las que es muy probable hay contaminación cruzada, ¿es recomendable colocar filtración EPA en las rejillas de retorno? Pregunta, por favor, si es que me están hablando de qué, porque es que depende de las áreas. Recuerden que todas las áreas, sobre todo las críticas, las zonas críticas, las áreas críticas en los hospitales o en las clínicas, tienen consideraciones especiales. Yo sé, o creo que va enfocada, si quiere que vaya puntualizando un poco más la pregunta, pero es a la dificultad cuando existen, cuando existen edificaciones antiguas, es la dificultad de acceder. Recuerden que no solamente es colocar el filtro EPA, porque es que los equipos convencionales, la presión disponible de esa unidad manejadora para la que está un filtrico de 25%, no da la capacidad para colocarle un filtro EPA. O sea, no es que cambie, solamente cambia el filtro, tocaría cambiar todo, y ese es el primer gran problema que tenemos, que la climatización del ambiente hospitalario va muy de la mano con las características constructivas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos edificaciones que están trabajando, operando ya hace mucho tiempo o antiguas, no se tomaron en consideración este tipo de espacios y se crea en realidad una problemática muy grande para poder darle cumplimiento a todas estas recomendaciones. Ok, ya con esto, si tienen una pregunta adicional, si el ingeniero Ernesto o el ingeniero Roberto quieren hacer una mención de cierre sobre la actividad para finalizar de este modo la conferencia. Yo pido la palabra. No, para finalizar, lo que queremos hacer es invitarlos. Seguramente estará programada para dentro de 8 días en este mismo horario. Roberto le hizo mención desde un principio de la charla. El paso siguiente es aquí, Roberto nos ha hecho un abrebocas de lo que trabajamos en el capítulo con el comunicado, que sacó el capítulo acerca de la coyuntura actual. Sin embargo, consideramos que es importante que podamos ahondar. Mire que surgen muchas preguntas que tienen y terminan que ver con condiciones ya de diseño de las áreas. Entonces, es invitarlos a que estén pendientes del próximo seminario, que tratará ya temas más puntuales de diseño, de cómo impacta pues este tema en la seguridad hospitalaria, cuáles serían como esos aspectos relevantes según normas y guías de diseño a tener en cuenta para estas áreas, y una tercera parte que viene siendo muy importante: qué hacer en estos casos donde nos toca salir corriendo, ya donde vemos que hay carpas que están adecuando para cuartos de aislados. Entonces, y que seguramente en algunos casos va a quedar muy complicado cumplir con todo lo que nos dice estándar, una norma, una guía de diseño europea o de ASHRAE. Entonces, tratar de llegar a esas soluciones lo más viable posible desde lo técnico y desde la parte de salud. Muchas gracias a todos, a Roberto, felicitaciones nuevamente, y quedamos pues atentos a toda la programación que termine de hacer ACAIRE para el próximo seminario. Bueno, yo también, ¿Quedaron algunas preguntas? Hágale, ingeniero. No, si quieres sacamos alguna otra pregunta, si crees que da tiempo, si no, hago un comentario cierre ya. Nos estaban haciendo una pregunta, no sé, es que no está muy clara, porque es relacionado con diseño específicamente, pero pues la temática ya se resolvió. En la charla se mencionaba la cascada negativa a través de un corredor. Si esta presión negativa presentada de esta manera permite entrada de material particulado del exterior contaminado de todos los espacios. Por lo que entiendo de la pregunta, que sí, obviamente, si las personas que están en presión negativa o las salas que están en presión negativa le van a entrar contaminantes de otro lado. Pero recuerden algo, y se los decía, es casi que imposible no hacerlo, a menos que se tenga también filtración EPA dedicada en el tema de los pasillos.
Entonces tienes esas dos opciones. ¿Por qué normalmente no se hace? Yo no estoy diciendo que está bien y que está mal. O sea, tú puedes colocar filtración EPA en tus pasillos también, pero normalmente ¿por qué no se hace? Era lo que les comentaba, que muchas veces no está inmunocomprometido el infeccioso. Interesa, aunque suene cruel, desde el punto de vista de la climatización, es proteger que no exista ni contaminación cruzada ni poner en riesgo al tema médico. Pero una de las formas, si quieres tener algunas prevenciones respecto al caso, es esas zonas colindantes que no estén en presión negativa o que veas que ese aire va a ingresar nuevamente y que seguro sí va a ingresar a las salas de infecciosos, pues que vengan con una filtración EPA y también si quieres con algún control o una tecnología alternativa para eliminar microorganismos. Eso no simplemente era lo que les decía yo. Yo pienso que uno se enfrenta cada proyecto a desafíos increíbles. Por eso es que yo les pido que no se aprendan cuántos cambios horas son, ni cuál es la temperatura, ni cuál es la humedad, porque les va a tocar cambiar todo. Si planteando el proyecto estás hablando con Google y dices, mira, pero es que aquí viene aquí, bueno, aquí te colocamos un filtro EPA, aquí te colocamos purificación en continuo, aquí te colocamos, bueno, puede ser lo que sea, simplemente es que las decisiones que tomen ustedes vayan de la mano con esta base que es lo que yo quiero, porque hay argumentos ya técnicos, científicos, que los van a ayudar a tomar decisiones, pero es sencillo y lo que estás planteando es totalmente real. Entonces, sin dar para Yo quería culminar algo, era simplemente, además de agradecerles todo, bueno, el apoyo al grupo de trabajo, las COR, a Mari, a Melissa, a Bolívar, a Ernesto, a todos también que organizaron esto de manera impecable, como siempre lo suelen hacer, es no solamente invitarlos a esta segunda parte de Ernesto con respecto a la parte de diseño, sino que sepan que en la medida de lo posible vamos a seguir trabajando la temática toda la semana en beneficio de ustedes, los asociados. Vendrá la tercera parte, vendrá una cuarta. Si ustedes tienen algún tipo de sugerencia con respecto a temas puntuales, envíenlas al correo, háganlo saber y nosotros a través de la asociación y del capítulo, con mucho gusto, en la medida de lo posible, los vamos a complacer. Entonces, mil y mil gracias, un abrazo. Sí, Roberto, sí. Sí, bueno, solamente quería concluir, Giovanni Barletta les habla. Quería agradecerte, Roberto, a pesar de cómo tienes la voz y el tema de la gripita esa que andas por ahí, quería darte las gracias por tu interés y el esfuerzo, sobre todo en estos momentos. A todos los que se conectaron también agradecerles porque ahí estoy viendo desde 86 personas conectadas, una muy buena convocatoria. Bolívar, gracias a todos. Y nuevamente reiterarles, ¿no? Desde acá estamos remotos en este momento, pero seguimos trabajando en muchas iniciativas, no solamente en el tema de formación, sino estamos dentro de poco haciéndoles llegar una encuesta que desde ahora lo estoy invitando para que nos ayuden a contestarla sobre el impacto que tiene esta situación en cada uno de los asociados. Esto nos va a permitir tratar de hacer un bloque de opiniones y de estrategias para ver cómo se mitiga la situación actual. Entonces, manténganos al tanto, por favor, ayúdenos con la encuesta que les va a llegar probablemente en el día de hoy y cualquier comentario adicional a los correos nuestros que ustedes ya conocen. Bueno, gracias a todos. Gracias, ingeniero Giovanni. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan un buen resto de día. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Gracias, Robert. Bueno, gracias a ustedes, señor presidente, a todos.